encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Estamos en este espacio de actualidad legislativa y vamos a recorrer juntos durante media hora todo lo que pasó esta semana en la Cámara de Diputados. Vamos a analizar un poquito todo lo que se viene y obviamente anticiparles qué es lo que va a pasar la semana que viene. Antes que nada, comenzamos con los títulos. Investigadores dieron su mirada sobre la articulación con el sistema productivo. En una nueva reunión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se analizaron proyectos para el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia. Asociaciones expusieron sobre la creación de un Código de Defensa del Consumidor. El proyecto busca desarrollar un marco regulatorio sólido, más amplio y actualizado para el sistema de protección del consumidor. Comisión de Legislación General. Entre distintos proyectos de ley se destaca el tratamiento de la modificación de la Ley de Convertibilidad en cuanto a la actualización de deudas por concepto alimentario. Nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El diputado radical Alejandro Cacache afirmó que la inflación es la garantía para poder proteger el poder adquisitivo de los jubilados. Ayer tuvo lugar la cuarta reunión informativa de la Comisión de Ciencia y Tecnología, en donde hubo investigadores invitados que expusieron sobre esa necesidad de ligar la ciencia con el sistema productivo. El primero en hablar fue Eduardo Borkin, que es presidente de la empresa ITEC, y planteó cuál es la necesidad de este sector. ¿Qué le pedimos como argentinos al desarrollo tecnológico? Le pedimos creación de empleos, desarrollo industrial con mayor valor agregado, obviamente lo que influye en nuestro balance de pagos, otro problema endémico que tenemos, y desarrollo con tecnología autónoma para localizar en el país cadenas productivas. Estamos desarrollando junto con INVAP las famosas cigüeñas, que todos los que vieron una explotación petrolera las conocen, pero con una serie de capacidades que vienen de la experiencia de YPF para decir, bueno, ¿qué le agregamos a estas cigüeñas para que superen las que compramos en el mercado? Y quiero hablar de que en sustitución inteligente de importación, y este es un error común, no se mide con patentes, es decir, la sustitución de importación en general no se mide con patentes. Esa es una medida que no corresponde. Y obviamente, si somos buenos en sustituir inteligentemente importaciones, vamos a poder exportar. Nuestro país, una posible enfoque, una posible descripción de nuestro país es que tiene un importante desarrollo científico, pero con baja concreción tecnológica, y creo que sobre eso tenemos que trabajar. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos desde el Estado para poder empujar el desarrollo tecnológico? El poder de compra inteligente del Estado, es decir, todos los estados del mundo usan su poder de compra para impulsar el desarrollo de la tecnología. También podemos tener un Estado regulador, ya sea con protección arancelaria o paraarancelaria, y un Estado productor, como fue, por ejemplo, en el caso de la industria satelital. Nuestro país tiene un alto desarrollo científico, pero con una escasa concreción tecnológica. Esas fueron algunas de las palabras que dijo el diputado Ricardo. Vamos a seguir escuchando más sobre su participación en la comisión. Cuando nosotros estamos hablando de financiamiento, queremos promover que el financiamiento agregado de todo el sistema, es decir, Estado más inversión privada, como se debe concebir, porque si no, no funciona, si no, muere pronto. El Estado no puede sostener por sí solo el desarrollo del sistema científico y de transferencia. Privado más Estado tenemos que llegar a cerca del 3%. Pero para eso vamos a tener que hacer un esfuerzo del Estado más del 1%, llevar al 1,5, al 1,3 e incentivar razonablemente y de forma segura, transparente, la inversión privada
que hoy es del 20% de lo que pone el Estado, que sea por lo menos en 10 o 15 años el 50%, un igual a igual. Por cada peso que pone el Estado hay una inversión privada. Entonces ahí se va a entender que llegar al más cerca del 3% es una meta global, agregada de todo el sistema. Cuando digo agregada es Estado Nacional, sector privado y inversión de las provincias también. Porque si uno desagrega las cosas, entonces no ve la totalidad. En todos los países del mundo el Estado es un impulsor fuerte del desarrollo tecnológico, ¿no? Después la inversión privada viene de atrás, hay que incentivarla. Y ese es un capítulo que tenemos que rellenar en esta ley, que darle mayor contenido. El Estado no puede ser el único que impulse el desarrollo científico, es lo que decía este diputado. Y la diputada Vernaza agregaba que algo muy importante es que también sea federal, que todas las provincias tengan la oportunidad de poder desarrollar una cadena productiva que ligue la ciencia con la tecnología. Nosotros esperamos poder discutirlo antes de fin de año y hay dos posturas. La postura nuestra es una postura realista, situada, que piensa en un porcentaje del PBI muy asociado a los porcentajes actuales, a una gradualidad posible, a un contexto de pandemia y a los cálculos que hace el presupuesto 2021 que también estamos estudiando. Y hay otro proyecto que hace cálculos más optimistas, veremos. Uno es el proyecto de ley de financiamiento progresivo y federal. Mi proyecto está pensando que el 20% de la inversión, por sobre la que ya hay, vaya a las provincias, a los sistemas científicos provinciales para promover el arraigo de los trabajadores en sus territorios, para que estudien y hagan ciencia en sus territorios. Otra dimensión que también genera arraigo y que también les da previsibilidad a su trabajo es la ampliación del régimen previsional a grupos de investigadores que hoy no están alcanzados por el régimen previsional y también para el personal de apoyo. Y la tercera dimensión es haber repuesto el Ministerio de Ciencia y Tecnología, poner al frente a un hombre del sistema, como es el ministro Roberto Salvarezza, y desde allí pelear presupuesto, hacer paritarias que puedan jerarquizar los niveles salariales, dialogar con mucha energía en favor de la inversión en ciencia y tecnología, y un presidente que ha anunciado hace pocas semanas una inversión en infraestructura de laboratorios en las universidades públicas. Nuestra ley tiene que tener un destino de cumplimiento, no tiene que ser una promesa incumplida como tantas otras. Por eso es un cálculo situado. Igual es un financiamiento progresivo que calcula el 1% de inversión en ciencia y tecnología a lo largo de 10 años, que no es lo mismo que la inversión en investigación y desarrollo que ustedes estaban comentando antes que yo comentara. Okay. Allí sí esperamos que el Ministerio de la Producción haga muy buenos acuerdos para estos valles al estilo del Silicon Valley, sí, ¿no? Sí, entiendo. O sea, recordemos que el proyecto de ley que estamos discutiendo es sobre ciencia y tecnología e inversión del sector público en esta materia. Nos corremos para el trabajo que viene realizando la Comisión de Defensa del Usuario y del Consumidor, que recibió a representantes de asociaciones que defienden a los consumidores en pos de intentar ampliar, ¿no es cierto?, lo que es la defensa del consumidor, ampliar el convenio que hoy nos ampara a todos nosotros y darle un marco mucho más actual. Comenzamos con las palabras de Espinosa, que representa una de estas organizaciones. Me parece que la participación de las organizaciones de defensa del consumidor y los entes reguladores tiene que estar explícito en los proyectos, ¿sí? Tiene que decir expresamente que todos los entes reguladores tienen la obligación de tener dentro del organismo las comisiones de usuarios para la participación de las organizaciones. Hoy hay en algunos entes reguladores que ya vienen funcionando desde hace mucho tiempo, pero sería bueno que en el capítulo que habla de los entes puedan incorporar esto. Y después también el fortalecimiento, ¿sí? El fortalecimiento de las organizaciones de consumidores, que lamentablemente a veces tenemos que pelear muchísimo por este tema. Quisiera también que en los proyectos esto que sea obligación del Estado, porque es el único lugar, donde se pueden recibir los aportes. Y la verdad, otra cosa que quería agregar también, esta es una reunión informativa, como lo dijo el presidente de la comisión,
Y también me hubiese gustado escuchar, en principio, antes que habláramos las organizaciones, a los autores de los proyectos, para que uno después pueda evaluar en el futuro. Legislación General también trabajó esta semana. Se trataron varios proyectos, muchos de ellos tuvieron que ver con instituir días en el calendario, como el Día del Charanguista, por ejemplo, o el Día de la Mujer Chamamecera, entre un montón de días más que se sumaron a nuestro año, ¿no? Y también trataron la modificación del proyecto de ley de convertibilidad, referentemente a lo que habla de alimentación y de cuota alimentaria. Escuchemos los detalles. Me parece que tenemos que mencionar la posibilidad de modificación de la ley de convertibilidad en cuanto a la actualización de deudas por concepto alimentario, ¿no? Ajá. Esto teniendo en cuenta una visión de política de género y de preservación de derechos de quienes son en general los beneficiarios de deudas alimentarias, que son los niños, niñas y adolescentes. Ante la imposibilidad de indexación y de actualización por parte de esta ya vieja ley de convertibilidad, que seguramente en algún momento tendremos que rediscutir en cuanto a la generalidad, bueno, un proyecto de la diputada Álvarez Rodríguez y varias otras, para que también obtuvo unanimidad. Y después un proyecto que habíamos suscrito con mi compañero de la provincia de La Pampa, el diputado Ariel Rauschenberger, respecto a la flexibilización de la constitución de las asociaciones civiles, que en la nueva redacción del Código Civil y Comercial de la Nación exige la constitución mediante escritura pública. Bueno, esto ya lo veníamos conversando desde antes de la pandemia y hoy en día ya verdaderamente entendemos que la exigencia de escritura pública para la constitución exige un rigorismo formal que innecesario. También Roxana Reyes estuvo hablando sobre esta modificación de estos artículos. La escuchamos. En particular hay temas sí que tienen alguna trascendencia y que pueden modificar derechos. Uno de ellos es el que elimina la prohibición de indexar deudas alimentarias. Esto en la práctica, para que se entienda qué significa, cuando se fijan cuotas alimentarias en función del ingreso del alimentante, sea la mamá o el papá o los abuelos en el caso que corresponda, a medida que va aumentando, en su caso el sueldo, como es en porcentaje, aumenta la cuota alimentaria. Pero el tema se complejiza cuando a veces se trata de un trabajador independiente, de un profesional, de un cuentapropista o de distintos trabajadores que no tienen un sueldo fijo y que al juez se le complica bastante poner la cuota alimentaria en porcentaje de los ingresos. Y había una prohibición de indexar, entonces esto llevaba a que por efecto del aumento del costo de vida o bien por el aumento de otras variables, se generara una continua incidencia de aumento de cuotas alimentarias. Esto colapsa o recarga el sistema judicial, obliga a asumir los costos que es enfrentar otro juicio de aumento de cuota alimentaria, casualmente a las personas que son más vulnerables y necesitan los alimentos. Lleva además un tiempo considerable conseguir este aumento y entonces el tema de la prohibición de indexación ahora va a estar sorteada con este despacho que le va a permitir al juez, de acuerdo a lo que ya había en algunos antecedentes jurisprudenciales, establecer una indexación en la cuota alimentaria y de esta forma que no haya un continuo devenir de incidentes de aumento de cuota. Otro de los temas que no estuvo sonando en comisión, pero sí sonó en DTV el Periodismo del Congreso, es la necesidad de actualizar la movilidad jubilatoria. Esta fórmula en la que están trabajando en una bicameral diputados y senadores a lo largo de todo este año, desde que la pandemia permitió reactivar la actividad. Alejandro Cacache estuvo hablando con nosotros y nos dio su análisis al respecto. Nosotros no compartimos primero que se desvincule la fórmula de la inflación, porque creemos que la inflación es la garantía para proteger el poder adquisitivo de los jubilados.
esto de que los salarios o el RIPTE suban del 30 al 70%, creemos que va a tener como efecto esto. Los salarios en Argentina es histórico como crecen por debajo de la inflación y con eso hay pérdida de poder real de compra, y entonces el quitar la inflación como variable de la fórmula, que es lo que se había logrado con la actual ley de movilidad, nos parece que es un retroceso para darle garantía a los jubilados. En segundo término, la inclusión, como ya existía en la fórmula de la administración de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la recaudación, creemos que es incorrecto. Primero, porque no es necesario hacerlo para asegurar la sustentabilidad del sistema. Sí es un punto que habíamos discutido extensamente en la comisión bicameral y habíamos dicho que era el Fondo de Garantía de Sustentabilidad el que podía asistir al Tesoro para financiar el pago de jubilaciones cuando hubiera problemas presupuestarios, como está sucediendo ahora durante el año 2020 y como hemos de hecho aprobado una ley específica del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para regular eso. Entonces no es necesario hacerlo con la recaudación, y además el incorporar la recaudación es malo para los jubilados porque se los ata a una variable que depende de la eficacia del Estado para recaudar o de si el Estado establece una política tributaria como reducir las contribuciones patronales para fomentar el empleo. Y además es malo para la economía en general también, porque hace la fórmula muy procíclica. Es decir, cuando la economía crece, ahí aumentan los gastos y aumentan las jubilaciones, y cuando la economía está en recesión, que es cuando los jubilados más necesitan tener recursos, se termina ajustando. A fin de año vence el plazo para poder definir esta nueva fórmula, y en las próximas semanas seguro tendremos novedades. En DTV vamos a estar contándoles sobre esta situación. Como todos los viernes, ya estamos en comunicación con Mariana Carvajal por un tema que nos tiene expectantes y que es la posibilidad o el rum rum que corre, dicho coloquialmente, de que podría ingresar el proyecto de legalización del aborto al Congreso. Mariana, hola, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maga? Qué gusto hablar con vos. Mira, sí, estamos en horas cruciales, diría yo. Las fuentes que consulté recién de la Casa Rosada lo que plantean es que seguramente va a ser antes del fin de mes. Se están dando las últimas puntadas a un segundo proyecto que anunciaría el presidente Alberto Fernández con el de despenalización y legalización del aborto, que es el proyecto, ¿te acordás?, que se anunció en la apertura de las sesiones ordinarias, el de los 1000 días. Exactamente. 1000 días de acompañamiento a una mujer que decide tener un hijo, que está embarazada y decide llevar adelante tener un hijo y se encuentra en situaciones de vulnerabilidad social, que no tenga que tomar la decisión de interrumpir un embarazo por ese contexto. El Estado va a estar presente para acompañarla. Pero ese proyecto no estaba terminado, se están haciendo los números, el costeo, para ver de qué forma se va a acompañar a esa mujer. Entonces, sabemos que es una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández de enviar el proyecto de despenalización y legalización del aborto. Sabemos también que la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en estos últimos días salió en las redes con fuerza. Alberto, apretá el botón verde, presionando, recordándole su promesa. Y entonces sabemos que son días de definiciones. No va a ser la semana que viene, eso es lo que a mí me dicen mis fuentes. Bien. Pero sí antes de fin de mes entraría por la Cámara de Diputados. Se está aceitando el mecanismo para darle... Tiene que salir dictamen antes del 20 de noviembre. Sabes que el reglamento de la Cámara, si no tiene dictamen hasta esa fecha, ya no puede tratarse en extraordinarias. Y entonces quedaría ahí contrarreloj, decimos. Sí. Y hay 3 comisiones por las cuales pasaría el proyecto de despenalización y legalización del aborto. Son las que lo analizaron en el 2018, fueron 4, en esta serían 3. Esta es la información que manejo, que sería Mujeres y Diversidades, Salud y Legislación Penal. Las 3 están presididas por diputadas y diputados del oficialismo. Los 3 presidentes
son verdes y esto facilitaría de alguna forma la estrategia del gobierno para llevar adelante, sacar un dictamen y que efectivamente logremos la aprobación y después pasaría el debate al Senado. Así están dados hoy, a la fecha de hoy, a esta hora, el escenario en relación a este proyecto. Ahora, Mariam, aprovecho porque te pregunto realmente con genuino interés y a la espera de que me corrijas. Vos recién hablabas y decías el proyecto de despenalización y legalización del aborto. Es decir, que no sería o una u otra, porque en un momento se hablaba de un proyecto que solo contemple la despenalización, no así la legalización. Acá hablamos de un proyecto que contemple legalizar también, hasta lo que sabemos al menos. Mira, la letra chica, claro, la letra chica de este proyecto que se elaboró, terminó de dársele las últimas puntadas justo antes de que empezara la cuarentena, recordemos. La letra chica no la conocemos. Bien. Sabemos que lo coordinó su elaboración, su redacción, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, pero sí siempre se planteó que tomaba los acuerdos, los consensos alcanzados en el 2018, en el debate en el Congreso. Y en esos consensos estaba la despenalización y legalización. ¿Qué significa legalizar? Que el Estado no solo no va a perseguir a la mujer que se someta a un aborto por propia voluntad, sino que el Estado va a garantizar la práctica en hospitales y que haya cobertura en las prepagas y en las obras sociales. De eso se trata. Sería en las primeras semanas de gestación, no sabemos cuál va a ser el corte, si 12 semanas, si 14, y después de ese plazo, en lo que ya está contemplado desde hace casi un siglo, desde 1921, el aborto es legal en Argentina cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer o en casos de violación o abuso sexual, ¿no? En esos casos. Y este contexto se mantendría. Es decir, bueno, sería convertir en derecho la posibilidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos, ni más ni menos. Bien, nada más y nada menos. Bueno, Marian, ahora, quedamos atentas, obviamente, a lo que pueda llegar a suceder respecto a eso. Lo que quiero preguntarte es, como cada viernes, ¿qué vamos a ver en Punto Género el domingo? Te quiero decir que estuvo buenísima la nota con la diputada Figueroa, ¿eh? Qué lindo poder conocerla más. Me gustó. Qué bueno que te gustó. Sí, sí. Sí, sí. Y con ella se incorporó mayoría de mujeres, ¿no? En la Cámara, en el bloque oficialista. A ver, ¿qué vamos a tener? Vamos a hablar sobre el proyecto que tuvo media sanción en el Senado de equidad de género en los medios. Seguro que te va a interesar también, Maga. Claro que sí. ¿Y cómo va a ser, cómo va a tomar el tema la Cámara de Diputados? Esto pasa a la Comisión de Mujeres y Diversidades. Mónica Macha viene impulsando, su presidenta del Frente de Todos, viene impulsando también un proyecto en sintonía. ¿Le harán modificaciones? ¿Tomarán tal cual viene? ¿Impulsarán ese proyecto? Bueno, de eso vamos a estar hablando. ¿Y qué significa? ¿Qué impacto va a tener en los medios de gestión pública? Porque para ellos es obligatorio el cumplimiento de esta ley, y tiene incentivos para los privados. Bueno, ¿cómo se va a implementar? De eso vamos a estar hablando. Y por supuesto, del debate del aborto, ¿no? Porque es un debate trascendental, histórico, que está ahí en las puertas de la Cámara de Diputados, y vamos a mostrarles también una campaña contra el machismo dirigida a los varones. Varones que le hablan a varones. Está buenísimo. Me gusta interpelar a la masculinidad, ¿no? A las masculinidades que a veces tenemos que encontrar quizá abordajes nuevos para que comprendan un poquito cómo viene la cosa. Marian, qué bueno que va a estar el domingo. Adelantando un poquito más, ¿hay chances de vislumbrar un poco el poroteo para lo que sería el proyecto del aborto legal? ¿O cómo lo ves? Sí. Mira, yo estuve haciendo esa consulta porque es la consulta que uno hace, la típica, ¿no? Y en la campaña la campaña nacional por el derecho al aborto, vienen haciendo este seguimiento. Sabemos que hace 15 años la campaña viene militando por esta causa, no es una causa de ayer, es un armado transversal que involucra al oficialismo, a la oposición y más de 300 organizaciones de mujeres, de derechos humanos, políticas. Y vienen haciendo un seguimiento del cabildeo, ¿no? Esta cosa de ir contando, acercándose a legisladoras y legisladores en ambas cámaras. El poroteo dice que están los votos. Por supuesto, es un tema, y lo vimos en el debate del 2018, que hubo
votos que se consiguieron a último momento a favor y otros que votaron en contra a último momento. Que cambiaron de idea. Exactamente. Pero bueno, yo tengo una mirada optimista. Creo que el hecho de que el gobierno sea el presidente el que impulse este proyecto, no es el proyecto el de la campaña, que también tiene estado parlamentario, sino una iniciativa del gobierno, y si en la Cámara de Senadores, que sabemos que es más conservadora desde el punto de vista de quienes la integran, cuesta más. De hecho, faltaron ahí 5 votos en el 2018. Si la vicepresidenta y titular del Senado lidera el debate en esa Cámara, yo creo que va a ser mucho más fácil de conseguir las adhesiones, sabiendo que, como pasó en el debate del matrimonio igualitario en el 2010, cuando fue Néstor Kirchner en ese momento quien lideró de alguna forma el debate en el Congreso, ¿no? Arriando la tropa, incluso aquella díscola, aquella que no, aquellos diputados o senadores que el tema les incomodaba. Y bueno, la posibilidad de la negociación siempre está para conseguir los votos necesarios. O que algunos incómodos por darle el apoyo se ausenten ese día. Pierdo la objetividad acá y te digo ojalá, la verdad que sí. Te agradezco como siempre por estar con nosotros. Domingo 21 horas, mucho más sobre todo esto en Punto Género. Gracias, Marian. Abrazo, hasta la próxima, Maga, un placer. Buen fin de igualmente. Muy bien, llegamos al final rapidito con mucha info, como me gusta a mí, como les gusta a ustedes seguramente. Les agradezco mucho por estar. Nos vemos el lunes. Chau, chau.